Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy estamos en un lugar muy especial para conocer también a una mujer muy especial. Vamos a recorrer la historia de una artista ganadora del Premio Nacional de Arte, Ana Cortés. Estamos en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y vamos a entrar a recorrer la Sala Pinacoteca, que está exhibiendo sus obras luego de un gran trabajo de curaduría de Jocelyn Valdebenito, con quien vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Jocelyn. Estoy feliz de encontrarnos aquí en este lugar maravilloso que acoge a la exposición de Ana Cortés para que conversemos de esta gran artista que antes de venir a ver esta exposición yo no la había escuchado nombrar. Me pasó lo mismo la última vez que estuvimos conversando también aquí en este programa de Laura Rodi, que también fue una gran artista y maestra de la cual no conocía. Así que felices de estar contigo en este espacio del Museo Histórico Nacional para conocer una gran artista chilena. Muchas gracias. Bueno, efectivamente Anita Cortés es una gran artista chilena, fue premiada en 1974 con el Premio Nacional, un reconocimiento que sin duda la instala dentro de nuestra historiografía del arte chileno. Y esta exposición en particular toma como título una frase que ella indica en una entrevista, que se llama El tiempo que se escapa. Que es muy icónica esa frase porque también devela un poco lo que fue el siglo XX. Anita Cortés nació en 1895 y entonces ella desarrolla toda su carrera plástica como intelectual también dentro de la escena local durante el siglo XX. Incluso excede también a el siglo, del siglo XIX al siglo XX y ella muere en 1998, con más de 100 años. Siglo, claro, con más de 100 años. Entonces, también un poco la muestra trata de abordar esa relación con los contextos de transformación que se suceden vertiginosamente en términos de cómo la imagen se va transformando en la medida de que va enfrentándose a nuevos desafíos de reproductibilidad técnica, ¿no? Claro. Y bueno, a propósito de esta imagen que tenemos acá, que es una obra que está centrada o inspirada más bien en Nueva York y que Nueva York. Exactamente, donde las líneas y la composición y los colores remiten también a esta percepción del tiempo que es tan efímera en nuestra época contemporánea. De ahí también la bajada de la exposición, lo contemporáneo o el concepto de lo contemporáneo en la obra de Ana Cortés. Claro, todo el siglo XX es como ahí estuvieron las vanguardias, hay toda esta ebullición del arte, cambia totalmente, salen tantos artistas, tienen tanto que decir, tanto rupturismo también. Y bueno, quería preguntarte, ¿ella trabaja un estilo particular, cubista? Aquí uno ve este cuadro y más o menos de lo básico que uno aprende puede, ¿cómo decirlo?, adjudicarle algún estilo, pero quiero que tú nos cuentes. Sí, bueno, esta obra es de 1964, tiene una relación con una búsqueda permanente de Anita Cortés. Ella nunca se queda en un estilo, por así decirlo, sino que va buscando permanentemente innovar, probando, experimentando con las materialidades, con los colores, y cosa muy importante, no solamente en su trayectoria artística, sino que también como aporte a nuestra cultura local, es que ella fue profesora de la Escuela de Artes Aplicadas en la Universidad de Chile. Entonces, y también en la Escuela de Bellas Artes en algún momento, pero lo más relevante que su trayectoria más larga fue como profesora que enseñaba dibujo, artes gráficas básicamente, y ella se inicia con la cátedra de afiches. Entonces, la composición era una de sus fuertes en materia artística, y en ese contexto ella va probando mucho porque con sus alumnos tienen distintas materialidades, soportes, ya lo vamos a ir viendo cuando hagamos el recorrido, pero básicamente ella recibe mucho estímulo de las generaciones nuevas para ir siendo una artista absolutamente innovadora en su quehacer, tanto en técnicas como también en contenidos. Lo que le interesaba mostrar también era una búsqueda, ¿no? de
de estar siempre pensando en una idea de actualidad, de dar la idea de la actualidad. Esa era un poco su búsqueda personal en términos estéticos y también en términos incluso de enseñanza, ¿no? En términos pedagógicos. ¿Cómo enseñar para que las generaciones nuevas puedan interpretar el mundo que están viviendo en ese momento? Era una de las preguntas que ella se hacía en clase. Qué buena pregunta. Me la voy a ir pensando aquí después que terminemos de conversar el resto del día. ¿Cómo descubriste tú a Ana Cortés? Bueno, con los archivos. Yo soy archivera, trabajo en el Archivo Mujeres y Género del Archivo Nacional, por lo tanto, la documentación, los elementos también de patrimonio documental, justamente a una la orientan en términos temporales y así también en términos vinculantes, porque ella tiene vínculos con distintas artistas también, a través de cartas, a través de fotografías. Bueno, yo estaba buscando otra cosa, no suele ocurrir en la casa. Buscamos un algo y finalmente nos encontramos con una maravilla, que en este caso fue la obra de Anita Cortés. También en el contexto de las búsquedas con Laura Roddy, me aparecía permanentemente como profesora, como artista, y en esta relación también interesante de ampliar la mirada, ¿no? Como generalmente se tensiona mucho si hay profesionales que se dedican al arte o que son profesores, hay una disputa un poco en ese perfil identitario, pero a mí me ha interesado justamente explorar esa relación ambigua o más bien más amplia, ¿no? De la labor que no se queda solo en una disciplina, sino que transita, transcurre entre el aula y los espacios de creación, que son tan importantes también para poner en valor la profesión pedagógica, que hoy día lamentablemente está en devaluación, pero es tan fundamental para el progreso de un país. Totalmente. Entonces, clave. Es un aporte también visibilizar y reconocer a nuestros artistas desde ese lugar, como profesores, como intelectuales que están aportando a las nuevas generaciones. ¿Y cómo es que no sabíamos nada de Ana Cortés? O sea, yo entré aquí a esta sala, quedé maravillada con todos estos cuadros, espero que ustedes vengan y les suceda la misma experiencia, pero no había escuchado, a pesar de que me interesa mucho la historia del arte. Mientras estuve en la universidad intenté tomar todos los cursos, digamos, posibles que tenían que ver con la historia del arte, pero no la había escuchado. ¿Cómo es posible? Bueno, desafortunadamente para los públicos más masivos, Ana Cortés, claro, es todavía una mujer menos reconocida que otros artistas como Camilo Mori, que es la misma generación, o bueno, Juan Francisco González, que ya es uno de los grandes maestros de la pintura chilena, pero sí es interesante porque han habido exposiciones de Ana Cortés. De hecho hubo una muy importante en Bellas Artes en 2014, que me tocó también ahí trabajar de manera colaborativa, pero más bien tangencial, ya no como responsable de esa muestra, pero sí en las visitas que hacíamos con los públicos, etcétera. En difusión de esa exposición, Ana Cortés Revelada se llamó esa exposición retrospectiva, y centrada también en esta Ana menos explorada, que era la relación con la abstracción. Y también hay un libro importante de Gloria Cortés, que escribió en el 2011, me parece, que es un libro muy importante donde resume una serie de trayectorias de artistas, y ahí también aparece nombrada Ana Cortés. Pero efectivamente, como tú dices, hay una deuda en relación a nuestras artistas y sobre todo a la trayectoria de estas artistas, ponerlas en valor en relación a, por ejemplo, la circulación de estas artistas en el mundo, ¿no? En la escena internacional. Y ese es uno de los aportes que creo que pudimos hacer en esta exposición, ponerla en contexto con las vanguardias europeas. Ahí vamos a ver algunas piezas que son claves para entenderla, por ejemplo, en relación al taller de André Lot, un cubista muy importante francés, y también en relación a nuestras vanguardias locales. Me encantan las vanguardias, porque eso es como que siempre los artistas van más adelante que nosotros, el resto de la masa, y ven cosas que todavía no podemos ver, denuncian, nos ponen a reflexionar. Así que, bueno, quiero que vayamos a ver esa relación, esa Ana Cortés internacional, porque el arte no está aislado, siempre estamos en conexión, y a veces se movía mucho más rápido. Bueno, hoy día tenemos internet y todo eso, pero antes parecía moverse más rápido que cualquier otro tema. Así que vamos para allá a seguir recorriendo esta muestra. Vamos. Y aquí ya vamos a ir recorriendo las distintas etapas que tuvo esta artista, que me imagino, como la mayoría de los artistas chilenos, fueron a Europa, ¿no? Porque ahí estaba el centro, Francia, París, ahí estaba el centro del arte mundial, y
de alguna manera lo sigue estando. Así es. Bueno, como decías tú, hay una eclosión de artistas chilenos que va a París en ese periodo, estamos hablando de los años 20 y 30. En 1925 ella va a París, aun cuando como ella proviene de una familia de herencia francesa, su madre es francesa, por lo tanto ella habla un francés muy fluido y en algún momento, por diversas razones familiares, ella es enviada cuando está en la pubertad a educarse con sus padrinos a París. Por lo tanto, ella tiene una educación muy refinada en la literatura francesa, va a academias de música, por ejemplo, es una gran pianista, Anita Cortés también. O sea, artista completa. Completa. Y en esos años después vuelve a Chile y le genera una gran impresión haber visto unos dibujos estando en su casa de una persona conocida. Y entonces ella decide ir a inscribirse a la Escuela de Bellas Artes. En ese momento la educación pública era gratuita, por lo tanto los artistas solo tenían que, o las personas más bien que tenían interés, ir, inscribirse, matricularse, y ella lo hace en 1919 y su maestro es Juan Francisco González. Pero en esa búsqueda, tremendo maestro. Cierto, tremendo maestro, y en esa búsqueda ella se da cuenta que necesita seguir perfeccionando su vocación, y su hermano, que era marino, le paga un viaje de estudios en 1925, que es un año clave para las artes decorativas en Francia, que hay una gran exposición y ella tiene el placer y la oportunidad de poder visitar esa muestra que le abre muchas posibilidades estéticas en su carrera. Y estas dos pinturas que tenemos acá son dos pinturas que remiten a ese periodo, a su segundo viaje a París. Esta es de 1926 y esa es del 25. Hay una tarea ahí de la artista Anita Cortés también de ir representando también la escena de vanguardia, donde aparece mucho la figura de la profesionalización de la mujer en ese campo, en el campo artístico. Y lo más interesante, o que a mí me parece muy atractivo desde el punto de vista estético, pero también político, es algo que parece baladí o algo inocuo, que sería un corte de pelo. Eso estaba mirando yo justamente. Exacto. Si nos fijamos en las imágenes, acá aparece la representación de la mayoría de las mujeres con pelo corto, que es el famoso corte garzón. Garzón, claro. Y ese corte no es algo banal, porque sí implica todo un orden político en el vestir y la expresión de género en el espacio público. ¿Ya? Eso es clave porque en el fondo las mujeres que están transitando hacia el siglo XX, ha pasado ya la Primera Guerra Mundial, empiezan a instalarse en el mundo del trabajo como a la par del hombre en una relación de equidad, ocupando los espacios laborales, pero no así salariales, por ejemplo. Claro. Entonces hay todo... Todavía no. Bueno, efectivamente hay muchas preguntas que nos llegan al presente de este contexto, y el corte garzón y el uso del pantalón, por ejemplo, empieza a suscitar toda una serie de asociatividad o asociación o vinculación con la búsqueda de la emancipación de las mujeres, ¿no? Ahí está el contexto también sufragismo internacional, claro. La conquista del voto, por ejemplo, es clave, y en el campo del arte es también la legitimidad de las artistas en torno a las primeras vanguardias. Sí, las primeras vanguardias también son un campo en donde ellas, entusiastas, ¿cierto?, se abocan a explorar y explorar muy libremente. Cuando pensamos, por ejemplo, a los artistas famosos que tenemos todavía, el cubismo, no sé, Picasso, Juan Gris, Braque, etc. Son artistas que, claro, son icónicos, se han instalado como los grandes referentes, pero cuando empezamos a revisar los archivos y empezamos a mirar un poco más críticamente, nos damos cuenta que hay artistas, mujeres, que fueron las primeras, ¿cierto?, en atreverse a buscar nuevos referentes y también a concretar obras bastante rupturistas y que lamentablemente han tenido muy poca difusión. Entonces, las vanguardias fueron un momento también de mucha ímpetu para las mujeres para atreverse a ocupar espacios que antes estaban, en general, las academias más centradas en, sobre todo en la enseñanza, ¿cierto?, sobre todo con el desnudo, que era muy controversial que las mujeres en el siglo XIX pudiesen crear
¿verdad?, en estos espacios de desnudo, pero sí aparecían desnudas como modelo. Claro. Entonces, esas reflexiones también ya son del siglo XX, pero en principios de siglo aparecen entonces ya las mujeres no como objeto de deseo o objeto de representación, sino que ellas representando, tomando allí con bastante coraje, ¿cierto? Tomando allí el liderazgo de producir obras. Y eso está también representado magistralmente en estas dos piezas que me parecen que son, además de un colorido fascinante. Muy linda. ¿Es ella la que está retratada ahí o no sabemos? No sabemos, yo asumo que más bien son escenas de taller. La verdad es que no sabemos si son autorretratos. Por ejemplo, ese podría ser un autorretrato eventualmente, pero no tenemos mayor información. Pero lo que sí me parecía relevante es también cómo a través de la imagen o de la representación de la obra comienza a aparecer un mundo, ¿no? Una época. Y eso también es a partir o gracias a la expresión de género en la indumentaria, en los cortes de cabello, en también la práctica artística, ¿no? Como aparecen de igual a igual, por ejemplo, al fondo un compañero creando frente al atril y al lado está su compañera también haciendo lo mismo. Un mundo más integrador. Integrado y aspirando también a la equidad, ¿no? A la justicia. Este viaje a París cambia su estilo, empieza como a probar otras cosas, materiales, temas. Sí, por cierto, hay un cambio, de hecho se ve, por ejemplo, en las otras pinturas que están justo detrás tuyo, un cambio en la materialidad, en los soportes, pero también en la forma en cómo ella aplica el color. Es mucha más pastosa, por ejemplo, y más apegada a las temáticas de los bodegones, ¿cierto?, a lo que hacía su maestro Juan Francisco González. Y en cambio acá vemos que hay un influjo de un artista muy importante del siglo XX que es Cézanne, ¿no? En la forma en cómo aplica la pincelada, que es mucho más de composición de plano. Hay unos barridos, por ejemplo, que pareciera que la pintura está sin terminar, aun cuando los artistas de esa época enuncian las imágenes y las dejan esbozadas, y que va preparándose también el proceso hasta llegar a la abstracción durante el siglo XX. Es un proceso en donde se va descubriendo otras maneras, otras resoluciones de abordar las imágenes. Claro, por aquí se ve como más clásico, lo que siempre entendemos como arte, y acá ya con todos los elementos que tú nos vas contando. Vamos a seguir recorriendo esta maravillosa exposición que está en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y vamos a ir siguiendo estas otras etapas que tuvo la artista Ana Cortés. Y aquí llegamos a una pintura cubista, espero no estar equivocándome en la aplicación del término, y es sumamente distinto a las flores que veíamos hace un momento. ¿Cómo va evolucionando todo esto? Bueno, efectivamente el cubismo se trata de descomponer la composición, valga la redundancia, es decir, tomar los elementos y sintetizar la forma para disponerlos de otra forma. ¿Ya? El cubismo, bueno, hay distintos cubismos, hay un cubismo sintético, un cubismo analítico, distintas variantes del cubismo, pero básicamente es trabajar las figuras en torno a la síntesis de la línea y además dar cuenta de una mirada moderna, que significa básicamente inspirada en las grandes urbes, en esta composición de planos que se yuxtapone. Entonces, en el collage, que es una técnica que es a partir de la pegatina, ¿cierto?, de distintas materialidades bidimensionales, el collage es una técnica que se acuña justamente para ilustrar esa mirada, esa representación del mundo contemporáneo en ese momento, moderno para nosotros hoy día, que tiene que ver con la yuxtaposición de planos. Y en este caso, esta pintura, este collage cubista, que es témpera sobre papel, pero también tiene recortes, te fijas por ahí unos papeles recortados, va componiendo una escena de una figura humana, de un sujeto que está sentado escribiendo y otro que está de pie.
con un Acabo sombrero. de verlo. No lo había notado antes, ahora me queda clarísimo. Qué importante que uno pueda venir a ver estas instancias, las exposiciones con una visita guiada, porque se abre un mundo que uno a lo mejor desde la ignorancia o del ojo no educado no alcanza a ver. Es mucho más provechoso saber todos estos datos que hoy día nos estás contando. Sí, bueno, son elementos que se van aprendiendo de todas maneras, herramientas que todos tenemos y que podemos ir descubriendo también en la medida que colectivizamos, socializamos los conocimientos. Así que las visitas guiadas, las visitas mediadas son una herramienta efectivamente, como tú dices, para ir descubriendo colectivamente. A mí me pasa también, o me ha pasado cuando hacía visitas guiadas en el Museo de Bellas Artes, que las personas que iban al museo me comentaban cosas que yo nunca había visto por estar tan cerca de los objetos. Por lo tanto, también es un conocimiento colectivo. En ese sentido, esta obra es muy interesante porque también nos sitúa a una Anita Cortés en una relación ya mucho más directa con las primeras vanguardias en términos estilísticos, pero también en términos de búsquedas personales, ¿no? De búsqueda de un lenguaje propio. Esta obra además se compone en base a la experiencia de Anita en el taller de André Lot. Ella lo dice, de hecho, en varias entrevistas, lo importante que fue para ella pasar por ese atelier donde no solamente recibe las enseñanzas de la composición contemporánea a partir de su maestro André Lot, sino que también cómo este maestro tiene una relación con los distintos estudiantes cosmopolitas que llegan a Francia en ese momento. Pensemos que hay nacionalidades que vienen de Oriente, hay japoneses, personas que vienen de Latinoamérica, de México, está la inmigración también europea, gente que viene saliendo de la Primera Guerra y que busca un lugar en París como una especie de espacio neutral, ¿no? De los distintos regímenes políticos que estaban en ese momento muy en tensión. Hay rusos, polacos, es decir, hay una suerte de eclosión de nacionalidades en ese momento y aporta efectivamente la inmigración a una riqueza cultural nunca antes vista. Por eso los años 20, los años 30 también son lo que son, ¿no? Incluso a principios del siglo XX, ¿no? Todas las primeras vanguardias se suceden unas a otras a partir de esta confrontación de culturas, ¿no? Que están convergiendo en esa ciudad, en los cafés, por ejemplo. ¡Qué maravilloso! Y toda esa conversación de los cafés y las experiencias también citadinas se le ha llamado en la historiografía del arte la Escuela de París. Entonces la Escuela de París no es que sea una escuela física, una institución, un edificio, más bien son las experiencias de educación no formal que tenían los artistas conversando, conversaciones en la bohemia, increíbles. Claro, bueno, y no solamente cafés, también de vestibles más fuertes, en los bares. Y por cierto, hay toda una búsqueda de los artistas latinoamericanos también, sobre todo, para vincular su exploración con estos artistas europeos y en torno a sus propias materialidades y cómo traducir también después al paisaje local, ¿no? Esa es una de las preguntas con las que llega Ana Cortés a Chile cuando vuelve, ya se instala en Chile el año 28, y ya se instala como profesora, le dan el cargo de la cátedra de afiches, ¿cierto? Y propaganda el año 28, y ella se construye allí como, se consolida como una profesora ya desde 1931 en adelante, con sus clases, con su... también se instala desde la institucionalidad, que es una de las pocas que lo logra, hay que decirlo. Anita Cortés logra instalarse como una profesora reconocida y gracias a ello también puede hacer un trabajo fantástico de producción artística, gracias a ese trabajo estable que tenía como profesora. Claro, porque siempre pensamos vivir como artista no es fácil. No es fácil. Es un acto de coraje. Totalmente. Dedicarse al arte en cualquiera de los ámbitos que nos desempeñemos, tanto creando como estudiando la historia del arte. Es un desafío, sin duda. Vamos a seguir recorriendo, Jocelyn, esta muestra. Ya hemos hecho algunas estaciones dentro de la obra de Ana Cortés. Bueno, aquí aparecen nuevamente mujeres, que no sé si era lo que ella solía pintar o es la curatoría que hiciste para esta exposición. Bueno, ella tiene una gran diversidad de temas. Pusimos distintos estilos también, o distintos soportes. Nos esmeramos en mostrar la diversidad y la versatilidad que tiene Anita Cortés por ir
trabajando en distintos formatos y en distintas también, con distintos intereses compositivos. Por ejemplo, en Retorno a la pintura de género, que es uno de los ejes curatoriales, quisimos también dar cuenta de cómo ella, durante el ejercicio docente en la Escuela de Artes Aplicadas, cómo eso influye, por ejemplo, en su pintura. En la Escuela de Artes Aplicadas era una escuela para obreros, básicamente, para dar herramientas profesionalizantes a personas que no podían ir a la universidad por razones económicas. Por lo tanto, la Escuela de Artes Aplicadas se fomenta, se estimula a partir de la cultura popular chilena, esa es la base. Y cómo estos artífices y artesanos, de alguna manera, aportan a nuestro país con su trabajo, y ella entonces, como una de las profesoras de esa escuela, se vincula también afectivamente con el pueblo chileno desde esa perspectiva, ¿no? En el día a día, la cotidianidad, hay una impronta social en ella muy, muy importante, una sensibilidad, y eso también se puede ir viendo reflejado, por ejemplo, en las pinturas más costumbristas que ella retoma, ¿no? El campo chileno, bueno, acá hay una escena preciosa de la maternidad, por ejemplo, que es una temática que en los años 40 también está muy... se trabaja bastante, y los retratos a las amigas, como el retrato a Ida Poblete, que es una artista visual también de esa época, a su familia, Jimena Letelier, arriba, y bueno, toda esa experiencia, ¿no?, de ir explorando distintas materialidades y composiciones, también la lleva en algún momento a buscar nuevos soportes. Y este es el otro eje que me parece también que vale la pena detenerse en los nuevos formatos y experimentación, porque en este caso nos parecía un hallazgo poner en valor el soporte de los telares. Es maravilloso, y están en lana, increíble. Increíble. Y además el color. Siguen siendo como cubistas todos. Exacto. Eso es lo interesante de los artistas, que no tienen una trayectoria lineal. Uno podría decir, bueno, pasa de A a B. No, en realidad es más complejo que eso, ¿no? Las búsquedas son siempre hacia atrás y hacia adelante. Hay obras que, por ejemplo, están claramente reinterpretadas de escenas que ella hizo o dibujó o pintó en décadas anteriores. Por lo tanto, en esa relación de idas y vueltas, estas dos escenas, una de estas piezas es del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, que es la de músicos del Albert Hall, y esta, que es una escena doméstica y donde se representan, dice el título, niños músicos, que logramos determinar que es de 1958, a partir de una exposición que ella realiza con estos nuevos soportes que va explorando. Permite también reinterpretar, o más bien aparece una reinterpretación de lo que era antiguamente el collage cubista que vimos recién. Claro. ¿No? Pero acá el desafío es el formato, ¿no? No logramos determinar si ella manda a hacer los telares o los trabaja en colaboración con sus estudiantes que estudiaban telar. No sabemos si ella mandó a hacer o bien, y solo es la diseñadora intelectual o de la composición, o bien ella misma tejió. Por ejemplo, es una pregunta que queda abierta, no la pudimos resolver, pero sí es interesante el cómo aparece la factura, por ejemplo, de texturas y los cruces cromáticos, ¿no? Hay toda una relación armónica, pero al mismo tiempo disruptiva, entre estos colores naranjos, violetas, morados, amarillos, pero sin embargo sigue siendo todavía, alcanza a ser figurativo, ¿no? Ahí podemos identificar en la imagen un gato, un pez, y además es muy lúdico. Dos personas. Claro, dos personas, dos niños, y es muy lúdico porque las imágenes van yuxtaponiéndose en una relación también muy rítmica, ¿no? Donde aparecen los negros, luego están los naranjos y luego están los morados que van haciendo aparecer la imagen, como decía, de manera muy lúdica, muy rítmica y sobre todo desde un placer estético, ¿no? Sí. Como una composición muy, muy, muy bella. Y difícil, me imagino que debe ser sumamente difícil poder lograr esto así, en un telar. En un telar, ¿no? Sí.
complejo. Increíble. A propósito que nos contabas que aquí habían piezas del Museo de Arte Contemporáneo, ¿cómo fue el trabajo de armar esta exposición, encontrar las obras, encontrar material? Tú decías que en tu trabajo en archivo vas descubriendo más información sobre Ana Cortés, pero de ahí, ¿qué? Hasta dar vida a esta exposición. Bueno, sin duda, y esto es muy importante para mí, las exposiciones, todo el trabajo que las personas hacemos siempre es colaborativo. Esta exposición nació gracias a Pedro Maino, que es un gran gestor cultural que está haciendo un trabajo fantástico con la página pinturaschilena.cl, donde aparecen... Bueno, básicamente su tarea es buscar en las colecciones privadas la posibilidad de digitalizar esas obras para ponerlas en el espacio público, que ahora es el Internet, ¿cierto?, a través de la digitalización de las imágenes para que las estudiemos, muy generosamente para que las investiguemos, para que podamos conocer más de nuestro patrimonio, y me parece que es un aporte invaluable porque permite complementar lo que ya sabemos que existe en las colecciones públicas. Entonces, esta exposición es gracias a ese trabajo colaborativo con Pedro Maino, que además está a cargo de esta sala, que es la sala de la Pinacoteca de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, perdón, y que nos permite también hacer un trabajo de complementariedad entre instituciones, ¿no? La alianza público-privada creo que es una cuestión que es fundamental para lograr cuestiones importantes como, por ejemplo, difundir nuestro patrimonio local y también poner en valor, circar, por ejemplo, obras o poner en valor periodos enteros, ¿cierto?, que conocíamos muy poco. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hicimos también de búsqueda con la familia, que generosamente también nos abrió las puertas de su casa, que no es fácil porque efectivamente es un acto de confianza muy grande el poder entrar a las colecciones privadas. Hay un tremendo desafío, pero también es muy grato porque construimos relaciones finalmente afectivas de cariño en torno a los artistas, y también las familias ven eso y confían, y bueno, se genera ahí un círculo virtuoso de colaboración, de apoyo, y también institucional. En este caso el Centro de Extensión nos abrió las puertas para poder gestionar todo lo que significó los seguros, bueno, el traslado de las piezas, que fue un tremendo desafío. Qué bueno que nos cuentas esto, porque uno llega y ve la exposición y se va y no conoce este gran trabajo, como tú decías, en equipo que hay detrás, con una serie de detalles y logística. Bueno, meses trabajando para la exposición, pero decir años trabajando en la investigación, que logramos allí el primer fondar de investigación que logramos trabajar fue el 2021, después de varios intentos fallidos. Logramos allí el primer fondo para primero hacer un inventario de las piezas, ir circando datos, trabajar con prensa, que es un trabajo muy lento, que es también muy frustrante, porque a veces una va al archivo o a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, y encuentra un dato, pero pueden pasar meses sin encontrar nada, y una yendo todos los días. Entonces también eso es un tremendo desafío, pero bueno, aquí estamos. Logramos al menos tener un corpus de obra de Anita que revela, yo creo, una de las cuestiones más interesantes de su trabajo, que es esta incesante búsqueda personal, pero también artístico, estilístico, y también en correlación con su área pedagógica, ¿no? Como va, por ejemplo, componiendo en distintos formatos. Acá tenemos esmalte sobre metal, por ejemplo. O sea, hay un juego también de ella, como de buscar las maneras de representar y expresarse de tan distintos formatos y soportes. Me imagino habrá sido tal este trabajo que nos mencionabas recién de investigación, de buscar las piezas, de buscar las obras, que incluso tienen ustedes algunas libretas con sus bocetos, sus dibujos. Sí, por supuesto. Bueno, y además está el equipo, que es importante remarcar, todo esto es gracias al equipo también de este equipo Fondar, con compañeras que son investigadoras también, como María Elena Retamal, desde el ámbito pedagógico, hicimos un librillo con ella. Está también Rayén Espinosa, co-investigadora
investigadora y ayudante de investigación, Valentina Romero desde el punto de vista de las comunicaciones, el equipo museográfico también, Constanza Cusin en diseño. Bueno, hay todo un equipo detrás que también está haciendo posible tanto la investigación como las etapas de difusión, en este caso la exposición. Y las libretas que tú mencionabas también son parte de ese trabajo de selección curatorial. No es solo una decisión antojadiza, claro. Es una decisión en equipo de ir exponiendo, por ejemplo, las primeras fuentes. Las libretitas que encontramos nos parecían fundamentales, por ejemplo, para entender el trabajo creativo desde los formatos más podríamos decir, simples, claro, ¿cierto?, a pasar a formatos más elaborados como este. O sea, el trabajo creativo del artista es como ir capturando las imágenes en croquis y finalmente traducir todo aquello en una materialidad o soportes o elaboraciones técnicas mucho más depuradas y más finas también. Dentro de eso también está aquí en exposición sus pinceles, sus pinturas. Exacto. Y sí, una frase de ella que dice como que no va a ningún lado sin su cajita de pintura, que nada le puede faltar salvo su caja de pintura. Y es súper interesante porque cuando uno piensa su prolífica carrera, porque ella hace y produce en cualquier momento de su vida, digamos, incluso su familia decía que había pintado hasta los 100 años, por ejemplo, que seguía activa, muy lúcida cuando cumple los 100 años, y eso nos permite también entender cómo hay una necesidad identitaria, ¿no?, de los artistas por expresarse, por tener distintas facetas, ir descubriendo. Bueno, si hacemos un recorrido visual sigamos, de la favor, muestra, ya nos podemos encontrar con obras que finalmente terminan ya en los años 60, 70, con pinturas mucho más abstractas y más contemporáneas también. Hay que decir que su lenguaje termina siendo un lenguaje que todavía nos interpela en términos de epocalidad o de temporalidad. Sí. De hecho, si una hace el ejercicio, por ejemplo, de mirar esa imagen, podría ser perfectamente una pintura que esté en este momento siendo trabajada, claro, por un artista, recién hecha, claro, pintada, en un atelier en cualquier lugar de Santiago, por ejemplo. Pero también tenemos obras como esta, que es una obra cubista que está inspirada en Valparaíso. O sea, cómo traduce el paisaje local y lo lleva a representar con lenguajes que son de vanguardia y que básicamente nos remite a esa incesante búsqueda, ¿no?, entre los lenguajes de la vanguardia y por otro lado también ya un camino propio, un lenguaje definido por sí misma cuando ya la artista es madura y tiene bastantes años, en los años 70 y ella tenía más de 80 años cuando ya está pintando en una consonancia, una coherencia con los artistas jóvenes que están apareciendo en ese momento en la escena local. Me encanta no quedarse solo encasillada en un tipo, en un tema, sino ir experimentando a la par, claro, como tú dices, con los jóvenes. Bueno, me imagino que el hecho de estar dando clases la mantenía siempre en contacto con esas nuevas y miradas. También la literatura. Es muy interesante en ella la literatura. Ella es una gran lectora, es una artista que está siempre yendo al teatro, por ejemplo. Esta obra en particular se llama Bodas de Sangre, está inspirada en esta gran obra de García Lorca. Es del año 83, imagínate. O sea, hay todo un estímulo, ¿cierto?, intelectual que ella ocupa para ir trabajando también en una relación más expresionista, por ejemplo, en este caso de la pintura, los paisajes y, por otro lado, ya en estas miradas aéreas o el estímulo también que para ella significaba los viajes. Ella viajó mucho a distintos lugares, no solamente a Europa, viajó a México, por ejemplo, en los años 60, 70, y el viaje, la experiencia del avión, de mirar las ciudades de arriba, la inspiraba para poder generar estas composiciones que, claro, son abstractas, pero también nos remiten al título de la muestra, esta idea del tiempo que se escapa y de las posibilidades tecnológicas que nos van interpelando también en esta percepción sobre nuestro tiempo o nuestra actualidad. ¿Qué pasaba con Ana mientras ella estuvo viva? Hizo grandes exposiciones, bueno, ganó el Premio Nacional. Pero más allá de eso, era una artista
que fuera conocida en su tiempo, o viene el reconocimiento luego de su muerte, como suele pasar con muchos artistas? Con muchos artistas. No, ella efectivamente fue muy reconocida, fue muy querida también. Eso habla muy bien de ella como ser humano, ¿no? Las personas que entrevistamos a lo largo de esta investigación, todas ellas enfatizaban lo afectiva que era ella, por ejemplo, con sus estudiantes en la Escuela de Artes Aplicadas, pero siempre manteniéndose muy activa desde el punto de vista de la producción artística. Ella expuso muchas exposiciones colectivas con otras amigas artistas también, eso es muy interesante, pero también tuvo una serie de exposiciones individuales, retrospectivas, y sobre todo por el Premio Nacional de Arte que se le da en 1974. A los artistas a veces, no sé si es bueno o malo, pero se les suele encasillar en la generación tanto o el grupo de los tantos. ¿Es el caso de Ana? Es el caso de Ana. Siempre se la vincula a la generación del 28, pero es mucho más que la generación del 28, y eso también nos permite entender las trayectorias vitales, la relevancia que tiene la biografía de un artista como un aporte significativo para pensar la complejidad o la envergadura del aporte artístico, pero el aporte también intelectual, ¿no? La escritura de ella escribe muy bien, además de pintar. Tocar el piano, pintar, enseñar arte. Exacto. Entonces, yo creo que ese es el desafío para nosotros hoy, nosotras también, las personas que trabajamos en patrimonio, en cultura, ¿cierto? Relevar los aspectos también humanos que trascienden las épocas, ¿no? Pensar en cómo Anita Cortés hoy día sigue generándonos preguntas, sigue generándonos desafíos para pensar el siglo XXI, su obra pictórica, pero también su obra pedagógica. Yo creo que es un gran honor, un placer trabajar con su obra, pero también es un desafío pensar cómo queremos recordarla, cómo queremos que ella se instale también a un nivel más colectivo, más como país, digamos. Cómo podemos dar un reconocimiento a nuestros creadores que nos aportan tanto. Quizá no solo el PIB es relevante para el desarrollo, sino que también pensar que el desarrollo artístico, cultural, intelectual es fundamental para pensar el progreso hacia el siglo XXI. Absolutamente. Últimamente ha estado saliendo en las redes sociales esto de que en Suiza los psicólogos y los psiquiatras están recetando ir al museo, ir a ver arte, porque por supuesto que nos llega al alma y nos cambia el estado de ánimo, nos abre la cabeza, nos abre el corazón, nos hace reflexionar, nos inspira. Así que yo, en lo personal, he quedado maravillada recorriendo esta muestra, porque además es muy variada, no solo en los materiales, en los temas, en las técnicas, y yo no conocía a esta mujer fantástica, Ana Cortés. Antes de despedirnos, Jocelyn, ¿hasta cuándo va a estar abierta esta muestra? ¿Cómo se puede visitar? ¿Está en redes sociales? ¿Cómo podemos conocer más de Ana Cortés? Sí, bueno, como es un esfuerzo colectivo, hay varias instituciones involucradas. El Centro de Extensión de la Universidad Católica es la casa donde está albergada la exposición, así que pueden venir en los horarios indicados en la página web. Y en las redes sociales también, en Instagram de esta institución, allí está indicado también los horarios. No lo voy a decir para no perderme porque puedo errar, pero sí es importante las fechas de inicio de término. Inauguramos esta muestra el 15 de marzo y termina el 15 de junio. Entonces, contarles también que para el Día del Patrimonio vamos a lanzar el catálogo de la exposición, va a estar disponible también, y vamos a hacer una serie de visitas guiadas, esperamos los fines de semana, sobre todo los sábados, que creo que también es un panorama familiar imperdible, y también para las profesoras y profesores que trabajan no solamente las artes visuales, sino que también la historia, la literatura, pueden venir a inspirarse en esta exposición que yo creo que estimula mucho y permite tomar ideas, ¿no? Didácticas para pensar los temas que tienen que abordar los profesores y las profesoras. Es una gran inspiración venir a la exposición, eso Así quería es. decir. Y tiene una museografía bellísima, bueno. Sí, bueno, redonda. eso, súper importante, reconocer el trabajo de Erika Pulgar, que es la museógrafa que trabajó junto a Constanza Cousins en el diseño de la exposición.
fue un trabajo hermosísimo lo que ellas pudieron, cómo reinterpretaron al artista, que es muy difícil. Sí. Trabajar visualmente a un artista es muy complejo, pero creo que acertaron desde la elección de los colores de la sala hasta los diseños también de la línea de tiempo que también quisimos aportar, y bueno, todo el material también disponible, la cédula, etcétera. Jocelyn, muchas gracias por esta visita mediada, guiada, premium que hemos tenido el día de hoy junto a ti, curadora de la muestra, poder conocer todos estos detalles que a veces uno viene, pero contigo se le puede sacar el jugo y conocer esta maravillosa artista que fue. Muchas gracias a ti por la difusión y por el interés, e invitar a las personas para que vengan, no se la pierdan, y para que sigan al artista también en el Museo de Bellas Artes. Hay piezas de ella importantes, el Museo de Arte Contemporáneo. Mientras más sabemos de nuestra historia local, más queremos y apreciamos nuestro país, creo yo, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.